Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar específicamente con el género académico reseña en su plan de escritura para que lo puedan entregar, ¿sí? Para que puedan terminar con los conocimientos que veníamos trabajando. En primer lugar, tenemos que pensar en el plan del texto y para eso, antes de comenzar a redactar, a producir, tenemos que pensar cuál es el destinatario de nuestro texto. Si pensáramos, por ejemplo, en el increíble Hulk, tendríamos que saber que el texto o la obra de los 80 no estaba destinada al mismo público que la del Hulk de Avengers y que definitivamente no tiene nada que ver con quienes generan los disfraces para los chicos. Hulk de Avengers no es realmente una figura para menores de 13 años, supuestamente. Entonces siempre hay que pensar en el destinatario para poder eh, escribir de acuerdo a este condicionante. Vamos a hacer una adivinanza para poner en relevancia esto que estamos diciendo. Si yo digo dos jóvenes enamorados luchando por mantener su amor a pesar de la enemistad declarada e insuperable de sus familias, una historia de pasión y venganza completamente actual, ¿en qué les hago pensar? ¿En qué historia estaría pensando? ¿Qué les parece? Lo del destinatario, podríamos estar hablando de Romeo y Julieta en manga y anime, de West Side Story, de El Rey León 2, o de Romeo y Julieta, o de Ñomeo y Julieta. Hay muchas otras historias que seguramente también se adaptan, pero si pensamos, es la misma historia, el mismo argumento, el mismo resumen, destinado a distintos públicos. Entonces es muy importante quién es el destinatario final de mi texto. Entonces, pongamos en claro, hay en este caso dos destinatarios a tener en cuenta. Un destinatario que es el de la obra que estoy analizando, y eso podemos explicitarlo en la reseña que hagamos, y otro es el destinatario que nosotros vamos a tener en mente cuando estemos produciendo el texto. ¿A quién está destinado este texto que estoy produciendo, esta reseña que estoy produciendo? ¿Es a otros académicos como yo? ¿Es a público que no conoce nada del tema? ¿Es a personas que están dentro de la disciplina y tienen un amplio conocimiento similar al que tengo yo? Pensemos cuál es el destinatario de nuestra reseña. Una vez que tenemos eso en claro, hay algo muy importante de recordar, que es el título de la reseña. Cuando nosotros le ponemos un nombre, tenemos que saber que ese título tiene que ser diferente del de la reseña. Por ejemplo, si yo estoy reseñando Romeo y Julieta, el nombre del título de mi reseña no puede ser Romeo y Julieta, porque Romeo y Julieta es la obra que estoy reseñando. Lo mismo que si yo estoy reseñando Demoliendo Papers definitivamente no puede ser el título de mi reseña. Puede ser que el título nos indique el sentido que va a tener el texto que estamos escribiendo. Puede ser que el título ponga de manifiesto o en relieve cuál es la hipótesis o tesis que tenemos respecto de ese texto que estamos analizando. Una vez que tenemos un título, que se puede poner al final también, teniendo en cuenta lo que hayamos escrito sobre el texto, tenemos que tener en cuenta elementos de la macroestructura cuando estamos hablando de una reseña académica y datos del autor de la obra. El título del texto de la obra, que en este caso sí sería Demoliendo Papers, o Romeo y Julieta, o El Guasón, el autor, la editorial, el año de edición y la traducción, quién hizo la traducción, por ejemplo, si es de otro idioma. Después tenemos que pensar cuáles son las partes y la composición del libro, si es que es un libro, o de la obra, también podría ser de una película, si estuviéramos reseñando una película, y poner datos biográficos e institucionales del autor, su trayectoria, la escuela, la línea a la que pertenece. Cuando decimos lo de los datos biográficos, espero quede un poco más en evidencia con los ejemplos, no podemos decir era pintor y que lo que estamos reseñando, lo que estamos diciendo en la obra o
en la carrera de quien reseñamos no tenga ninguna relevancia. Digamos, la idea es no poner datos que no tengan ninguna significación, sino tratar de poner información que sea relevante a la hora de entender cómo influye en el texto que estamos reseñando. Entonces, cuando contextualizamos la obra, ponemos en relación esa obra con todos los otros textos de ese autor, con otros textos del mismo género, con otros textos de esa época o de la época en que lo estamos leyendo o mirando. Tenemos que poner en texto, en relación, todos los otros textos que pueden estar haciendo diálogo con el nuestro. Esto quedó más o menos en evidencia cuando estábamos hablando del Guasón. No es que solamente tengo que hablar de todos los Guasones anteriores o de todas las películas que haya hecho el director, sino que también tengo que referirme a todo el universo de ese cómics y a todos los Guasones o Jokers anteriores que hayan existido. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo abro sobre el libro Notas sobre enfermería, qué es y qué no es de Florence Nightingale, pongo su título, pongo la autora, la cantidad de páginas, la editorial, el año de edición y la primera edición, y digo que, estos eran los datos de edición del libro, digo que lo escribió en 1959 y que el libro tiene prólogo, prefacio, 13 capítulos, conclusión y apéndice. Eso sería la información del libro. Y como datos de la autora, yo pondría que nació en 1820 y murió en 1910, que fue enfermera, que tenía conocimientos de estadística, que sentó las bases de la profesionalización de la enfermería. Con estos datos que yo estoy dando, ¿alcanza para reseñar el libro Notas sobre enfermería? ¿Les parece que es justo, que es completo? Alguien que no tiene ni idea de quién es Florence Nightingale, alguien que nunca escuchó su nombre, alguien que nunca escuchó nada sobre este libro, ¿puede entender la importancia de la obra con estos datos que estoy exponiendo? Parece que no. Digamos, faltaría contextualizar de otra manera. Hay que decir dentro de la obra de Nightingale, por ejemplo, este fue el primero o el número 24 de sus libros. ¿Escribió muchos o pocos libros? ¿Y es importante dentro de la disciplina enfermera? ¿O dentro de la medicina? ¿O dentro de las ciencias de la salud? ¿O dentro de ninguna disciplina? Es importante saber que fue la primera en conceptualizar qué es la enfermería y por eso es relevante leer el libro o no lo es. Hay que tratar de evaluar en relación con quién fue Florence Nightingale, quién fue dentro del mundo de la ciencia y dentro de la enfermería, pero también en relación con los otros libros de la misma autora. Luego tenemos que pasar a lo que sería el análisis crítico. ¿Sería un resumen? Decimos solamente la información que es importante, exponemos solamente lo central, reflejando objetivamente la posición de Florence, por ejemplo, sin tomar posición, no vinculamos, no relacionamos. No, eso no sería una reseña. Una reseña implica utilizar una síntesis. Tenemos que relacionar las ideas del autor o de la autora, en el caso de Nightingale, con la disciplina. Tenemos que involucrarnos con el texto que estamos reseñando y tenemos que conformar una opinión sobre ese texto y sustentarla. Sí puedo tratar de parecer objetivo en mi opinión, pero no puedo no involucrarme con el texto. No es una exposición tratando de reflejar la opinión del autor o autora. Es un texto, la reseña es un texto que refleja la opinión de quien está reseñando, la evaluación, la valoración de quien está reseñando. Vamos a ver un ejemplo. Para la película Megamente, ¿la vieron? La introducción serían los datos técnicos.
y también sobre su dirección, sobre el guión, sobre la música, un poco de su estructura. Y no diríamos el resumen, que son los puntos esenciales solamente resaltados, sino que tendríamos que hacer el análisis de todas las películas o todas las películas que nos parezca que pueden vincularse de supervillanos. Tendríamos que hacer crítica y comparación de Megamente con Superman, por ejemplo, o con mi villano favorito, o con el Guasón, o con otras diferentes películas de superhéroes y supervillanos. Tendríamos que pensar qué es interesante en Megamente respecto de otras películas similares, cuál es su virtud o cuáles son sus hallazgos. Y tendríamos que decir finalmente si a nosotros nos parece que es una obra digna de ser destacada o una película de supervillanos que uno no puede perderse o simplemente una película más de supervillanos. Hacemos una apreciación, damos nuestra impresión. Sin embargo, tratamos de distanciarnos para que no sea a mí me gustó, ¿sí? No es una valoración en absoluto, sino que justificamos, hacemos afirmaciones que nos ayudan a sustentar nuestra valoración. En este análisis crítico del contenido que estamos haciendo, si es una obra larga, si es una obra que tiene capítulos, tenemos que hacer una breve síntesis. Síntesis implica no resumen, sino puesta en relación de capítulo por capítulo. Normalmente trabajamos, cuando hacemos una reseña, en una especie de hipótesis que cuando estuvimos trabajando argumentación llamábamos tesis. ¿Qué es lo que vamos a tratar de justificar o argumentar a lo largo de nuestro trabajo? Siempre dentro de las reseñas conviene hacer alguna cita significativa para darle voz a los personajes o a los autores de los textos que estamos reseñando. Entonces, cuando ustedes están leyendo un texto que después van a tener que reseñar, si hay citas que a ustedes les parezcan que realmente son significativas dentro de lo que están leyendo, deberían marcarlas, apuntar dónde están, para poder después reflejarlo en el texto que están reseñando, ¿sí? Después, finalmente, para el cierre se realizan preguntas o interrogantes y se trata de hacer conexiones con el presente o con el futuro, digamos, tratando de relacionar o dejar abiertas líneas de exploración del texto para los próximos lectores, para ver si se interesan. Y evaluamos las fortalezas y las debilidades de la obra. También podemos decir cuáles fueron las reflexiones que nos sugirieron la lectura del texto. Acá pongo un ejemplo, no es un ejemplo acabado de lo que sería una reseña, pero sí es interesante, por ejemplo, del que estábamos hablando, del texto de Notas sobre Enfermería de Nightingale. Este texto tiene una biografía de Nightingale, después tiene una ficha técnica del libro, hace una presentación literaria y expone la estructura de la obra. Esto sería como la parte de la macroestructura, ¿sí? La presentación de capítulos. Después hace una cita significativa del texto, dice: la obra de Florence se resume en un párrafo que dice, y este párrafo está extraído del libro, y luego hace un análisis de cada uno de los capítulos del libro. Por último, hace una conclusión y una crítica con conclusiones personales. Nada, está abajo el link por si quieren mirarlo, si quieren detenerse a leer esta reseña. Tiene algunas diferencias respecto a la que les estamos sugiriendo, pero creo que es un buen ejemplo para conocer cómo sería una crítica literaria, una crítica académica, no literaria, perdón. La reseña académica, entonces, decimos que tiene una introducción. Después analizamos la estructura de la obra leída, contextualizamos la obra y hacemos un cierre donde puede haber una cita significativa o una evaluación de la obra. Entonces, lo que les pedimos para
la clase que viene, ya que estuvieron leyendo el texto de Moliendo Papers, es una reseña académica en base a las pautas que estuvimos recién explicando, donde demuestren la lectura y hagan su valoración de la misma de acuerdo a los cánones académicos que acabamos de explicar.